Buen día del Señor para cada uno de ustedes, mis hermanos. Estamos muy contentos de poder reunirnos otro domingo para acercarnos a su palabra y honrar al Señor en su día, tanto aquellos que nos estamos pudiendo reunir de manera personal, como aquellos que todavía se encuentran en sus hogares adorando a nuestro buen y soberano Dios. Quisiera que me acompañaran en sus Biblias al Salmo 46 y que algunos versículos de este Salmo nos guíen en oración en esta mañana. Vayamos al Salmo 46 y vamos a leer juntos los primeros 7 versículos y oramos a nuestro buen Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 46 al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oremos, hermanos. Oh bendito Dios, tú te has acercado a nosotros para convertirte en nuestro amparo y nuestra fortaleza, para convertirte en nuestro pronto auxilio, para resguardar a tu pueblo, para proteger a tu pueblo, para derramar amor y gracia sobre tu pueblo. Gracias, bendito Dios, por ser nuestro Dios, por a través de Cristo acercarnos a ti y brindarnos de tu misericordia y tu gracia inagotable. Oh bendito Padre, guíanos hoy en el poder de tu Espíritu Santo, por los méritos de Cristo y a través de tu preciosa obra. En tu nombre oramos, amado Jesús. Amén. Amados hermanos, en la mañana de hoy nos corresponde a nosotros regresar a la serie expositiva sobre el libro de los Hechos. Una serie donde vemos a la iglesia de Cristo llevando a cabo la misión de Cristo, dando a conocer el nombre, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, llamando a las naciones a vivir bajo el reino de Cristo a través del arrepentimiento y la fe. Nosotros veremos hoy que la iglesia sin duda alguna sigue experimentando problemas, diferentes tipos de dificultades desde adentro de las filas de la iglesia como desde afuera. Pero nosotros vemos a un buen Dios en la persona de su Espíritu, guardando a su iglesia, invistiéndola de poder y proveyéndole la sabiduría que ellos necesitan para que el Evangelio pueda ser preservado y proclamado a lo largo de la historia. Y yo quisiera que consideráramos Hechos capítulo 6, los versículos 1 al 7. Así que abre tu Biblia junto conmigo en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Y el tema de hoy es: a medida que la iglesia crece, junto con ella los problemas. Hechos capítulo 6, versículos 1 y adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos a la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, a prosélito de Antioquía. Y dice el verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí nosotros tenemos a la iglesia apostólica en sus primeros años,
Vemos a la iglesia creciendo de una manera increíble, como lo hemos visto en los capítulos anteriores, desde Hechos capítulo 2, lo que comenzó con 12 discípulos. Hasta ahora tenemos más de 6,000 creyentes que han venido a la fe por medio de la obra del Espíritu Santo, hombres y mujeres que han creído en el precioso evangelio de nuestro Señor Jesús. La iglesia ha enfrentado problemas, pero la iglesia no ha olvidado su misión ni ha permitido que nada los distraiga de esa misión. Yo quiero decirles, mis amados hermanos, considerando lo que acabamos de leer en Hechos 6, que sin duda alguna, en la medida en que una familia o una institución o una iglesia crece, junto con ella también crecen los problemas. Esto ocurrió en la iglesia primitiva cuando comenzaron a crecer y como consecuencia crecieron sus necesidades y la diversificación de la congregación. Cuando somos una iglesia pequeña, sin duda alguna es muy fácil poder atender todas las necesidades que ésta tiene. Pero a medida que esta iglesia crece, comienzan a crecer también junto con ellos los problemas. Y esto sucede en la iglesia, en cualquier institución, en las familias, etcétera, etcétera. Esta fue nuestra experiencia en Trono de Gracia en nuestros comienzos, cuando esta iglesia comenzó por la gracia del Señor. Y creo que la historia que voy a relatar brevemente no es única. Creo que muchas iglesias se pueden identificar con lo que yo voy a decir. Nosotros comenzamos tan solo 10 creyentes en la sala de la casa de mi suegra. Nos reuníamos domingos en la mañana, domingo en la noche, lunes en la noche, miércoles en la noche. Y estos tiempos eran tiempos para estudiar las Escrituras, para orar juntos y también para tener comunión unos con otros. Y sin duda alguna era una bendición, todo era un poco más práctico, no habíamos tenido que lidiar con ningún tipo de problema y yo como pastor podía predicar la palabra, atender las necesidades de los hermanos sin ningún inconveniente porque éramos pocos. Y en medio de ese tiempo nosotros trajimos al trono de la gracia 2 peticiones a nuestro Dios. Una de ellas era que pusiera un gran fervor, una gran pasión en nuestros corazones por predicar el evangelio, para que de esa manera más hombres y mujeres vinieran a la fe y se unieran a nuestra iglesia local para servir junto a ellos. Y la segunda petición, que va muy unida a la primera, era que Dios multiplicara su obra en Venezuela y particularmente en la ciudad donde nos encontramos, en Caracas. Y estas 2 oraciones han sido respondidas en el tiempo. El Señor fue añadiendo de manera muy rápida a nuestra iglesia en tan pocos años. Y ese grupo de 10 se fue multiplicando y junto con ellos las necesidades y junto con ellos los problemas. De mis 8 pocos años de pastor, 5 años me tocó lidiar cara a cara con cada una de estas situaciones. Por la gracia del Señor, en los últimos 3 años estoy pastoreando con mi pastor Rubén Contreras, quien ha sido un buen compañero de batalla en estos días. Así que Dios, sin duda alguna, aunque ha multiplicado su obra, no es un secreto que junto con ellos han venido los problemas. Y lo mismo sucedió en la iglesia apostólica, que era una iglesia mucho, pero mucho más grande. Y el mensaje de hoy tiene mucho que ver con esta realidad, cómo la iglesia comienza a crecer aún más, cómo con ella los problemas y cómo empieza a verse en peligro la centralidad de la palabra de Dios y el Espíritu Santo inviste de sabiduría a los líderes de la iglesia para que esto no se vea afectado. Yo quisiera que estudiemos nuestro texto de hoy considerando 5 puntos importantes. La mayoría de mis sermones tiene un máximo de 3, 4 puntos. Este es un sermón fuera de lo común. Pero quiero estudiar junto a ustedes cada uno de estos puntos y que entendamos lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros como iglesia hoy. Y el primer punto que yo quiero considerar con ustedes es el problema que surgió en medio de la iglesia primitiva. Así es, quiero que veamos en el versículo 1 cuál es el problema que origina este conflicto en medio de los hermanos y que pone en peligro por un momento la centralidad del evangelio. Leamos Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Lucas nos dice que el número de los discípulos continuó multiplicándose y que en esa misma medida surgieron situaciones complejas que no habían sido contempladas anteriormente porque no habían crecido tan rápidamente. Es muy probable que esta iglesia sobrepasara el número de más de 7,000 miembros hasta este momento y sin duda alguna esto era una bendición de Dios. ¿Quiénes de nosotros no quisiéramos que nuestra iglesia se siga multiplicando y que más hombres y mujeres se sigan añadiendo a la membresía de nuestra iglesia? Eso es una gran bendición.
Pero también aquí era necesario que se buscasen otras alternativas para suplir las diversas necesidades que comenzaron a surgir en medio de la iglesia apostólica. Si los apóstoles comenzaban o continuaban, mejor dicho, manejando la iglesia como lo hacían al principio, cuando eran unos pocos, corrían el riesgo de descuidar la administración de la palabra de Dios, que era lo más importante y que era lo que Cristo en el capítulo 1 de Hechos les había comisionado. En este versículo nosotros vemos el surgimiento de una división de la iglesia en dos: los judíos helenistas por un lado y los judíos hebreos. Esa es la división que presenta Lucas en el versículo 1. Estos dos grupos que existían en la misma congregación estaban experimentando problemas, ya que un grupo de estos dos, los judíos helenistas y los judíos hebreos, uno de estos grupos sentía que sus necesidades no estaban siendo cumplidas en la iglesia. Y cuando esto pasa, uno de estos grupos se comienza a ver desatendido, uno de estos grupos se comienza a ver descuidado, comienza a surgir murmuración. Yo quiero decirle que cuando estas cosas surgen pueden suceder dos cosas. Uno, la murmuración comienza a perturbar, a dañar, a deteriorar la unidad de una iglesia, y también esta a veces pretende distraernos de lo que es realmente importante en la iglesia. Y es interesante, como vemos en el desarrollo de nuestro pasaje, que ante esta problemática, este grupo que se está viendo descuidado no comienza a salir de esta iglesia. No. Y eso suele suceder tristemente en nuestros días. Vivimos en una sociedad sumamente consumista, y esto sin duda alguna caracteriza incluso a algunos que se hacen llamar a sí mismos cristianos, que van a la iglesia con una mentalidad consumista, que van sencillamente a recibir, a recibir, a recibir, y sin duda alguna a la iglesia vamos a recibir amor y vamos a recibir la verdad, que es una de las cosas más importantes que tú y yo podemos recibir en una iglesia. ¿De qué nos sirve en una iglesia donde nos traten muy bien, donde se nos estrecha la mano, donde comparte con nosotros, pero la verdad está ausente en esos púlpitos? Yo creo que los dos elementos deben estar presentes en una iglesia. Las personas no vienen a nuestra iglesia solamente a buscar la verdad, también vienen a buscar amor. Pero sin duda alguna, aunque eso es legítimo, debemos tener mucho cuidado, porque venimos con expectativas muy altas de la iglesia. Creemos que la iglesia está compuesta por hombres y mujeres perfectos que nunca van a pecar contra mí, y en una iglesia donde nunca van a surgir problemas. Y yo creo que eso es una idea sumamente errada de la iglesia. Y es por eso que aquellos que vienen con una mentalidad consumista a la iglesia y no obtienen lo que necesitan, y muchas veces sus egos no son alimentados, tienden a salir de la iglesia diciendo: esta iglesia no me ama, esta iglesia no me sirve, y se van al primer problema, porque llegan con una mentalidad consumista y con expectativas irrealistas de lo que es la iglesia de Cristo, la cual está siendo santificada por medio de la obra del Espíritu de Dios. Estos hermanos están presentando problemas en la iglesia. Nada más y nada menos que la iglesia que era liderada por los apóstoles está presentando problemas por aquellos que fueron comisionados directamente por Cristo, que fueron testigos oculares de los milagros de Cristo y de la resurrección de Cristo. Estos están liderando esta iglesia y están enfrentando problemas. Si ellos presentaron problemas, nosotros también, mi hermano. Y esto no quiere decir que al primer problema debemos salir corriendo de nuestras iglesias. Yo creo que sin duda alguna hay momentos donde debemos salir de una iglesia. Cuando realmente, por ejemplo, el evangelio no tiene las centralidades del púlpito, cuando no hay una predicación sana, coherente de la palabra de Dios. No es solo que alguien se pare y diga: aquí predicamos la palabra de Dios, no, sino que prediquen en su contexto la palabra de Dios y que nos expongan el evangelio a través de la palabra de Dios. Yo creo que sin duda alguna hay iglesia donde debemos salir, donde el evangelio no es central, donde no se aplica la disciplina eclesiástica, donde realmente las ordenanzas como el bautismo y la cena del Señor no se llevan a cabo correctamente, y las cuales están siendo lideradas por pastores impíos. Yo creo que sin duda alguna de ese tipo de lugares nosotros tenemos que huir inmediatamente, porque son nuestras almas las que están en peligro. Pero este no es el caso que tenemos en Hechos capítulo 6. Hermanos, aquí tenemos a los hermanos enfrentándose con situaciones y lidiándolos de una manera correcta, a pesar de que al principio no fue tal cual, porque comenzaron a murmurar.
Yo creo, mis hermanos, como les decía, la iglesia de Cristo va a tener problemas. Estamos en una obra, todos los miembros de la iglesia, somos una obra en construcción. Somos hombres y mujeres que estamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Y adicional a eso incluye a tus pastores. Ellos también son pecadores y ellos también están siendo transformados a la imagen de Cristo. Debemos tener expectativas realistas de lo que es la iglesia. Así que nosotros lo que debemos, antes de huir de los problemas presentados en nuestras iglesias, nosotros más bien cuando estos surgen, debemos rogar a Dios que conceda sabiduría a nuestros líderes para que estos manejen la situación no como yo quiero, sino como Dios quiere. Porque a veces también hay dificultades en las iglesias y bueno, a mí me parece que el pastor debió hacerlo así. Esto es como cuando tú estás viendo un partido de fútbol o estás en el campo viendo el partido directamente y estás en las gradas, eres parte del público, pero tú le estás diciendo a los jugadores qué hacer. No, mi hermano, hay que estar en el campo para realmente ver cara a cara los problemas y saber qué hacer. Yo creo que debemos rogar a Dios, oh Señor, guía a mis líderes, para que tú les proveas sabiduría, para que puedan lidiar con estos problemas, no como yo quiero, sino como tú quieres. Hermanos, desde la época de Moisés, Dios ha hecho énfasis en que el pueblo debe tener un cuidado especial con ciertas personas. Y eso es lo que está pasando aquí. Noten el texto en Hechos 6:1, que dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas, notan el público especial que se menciona, de que las viudas de aquellos eran desatendidas. Dios siempre desde la antigüedad ha hecho esto. Dios siempre ha pedido que el pueblo tenga un cuidado especial con ciertos grupos de personas, con los huérfanos, con las viudas, con los extranjeros. Y en esta época muy particularmente, las viudas eran uno de los públicos más vulnerables y eran con quienes la iglesia debía tener un mayor cuidado. Así que la problemática que tenemos aquí que surge es esta división entre hermanos, porque un grupo de ellos, debido al crecimiento de la iglesia, estaba siendo desatendido. Así que en medio de esto surge un planteamiento. Surge una idea por los líderes de la iglesia y eso nos conduce a nuestro segundo punto. Ya hemos visto la problemática que surge en medio de la iglesia primitiva. Ahora veamos el planteamiento de los líderes en la iglesia primitiva. Dice el versículo 2 de Hechos 6. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y él describe las características que estos debían tener. Ese es el planteamiento de los líderes, de los apóstoles, de los pastores de la iglesia aquí. Y la primera conclusión a la cual llegaron era que era necesario priorizar la oración y la ministración de la palabra de Dios. Porque no hacerlo, ellos dicen, va a causar mucho daño. Hermanos, decía alguien, mantener a la congregación malnutrida espiritualmente es lo peor que un pastor puede hacer. Es por eso que ellos dicen, nosotros debemos buscarle solución a esto, porque de lo contrario, lo que es central va a quedar como secundario, que es la palabra de Dios y la oración. Nosotros no podemos permitir que la palabra de Dios y la oración queden en segundo lugar, porque eso es lo más importante que la iglesia tiene. La iglesia de Cristo no solamente está para proveer una ayuda temporal a los hombres, sino para proveer una ayuda que tiene repercusiones eternas, y eso solo puede hacerlo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quizás muchos mal llamados pastores hoy, que tienen en poco la palabra de Dios, dirían lo contrario a lo que el texto dice. Ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Quizás en muchas iglesias hoy, donde la iglesia no es importante, este texto diría como más bien, no es justo que por predicar la palabra de Dios dejemos de servir las mesas. Eso pensarían muchos quienes no consideran la palabra importante, pero esto no es lo que está sucediendo aquí. Los apóstoles buscaron una solución al problema que les permitiera continuar dedicados al ministerio esencial al cual habían sido llamados, pero sin descuidar al mismo tiempo a los pobres y necesitados. Noten esto, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, entendiendo que es primario y que es secundario. Es muy importante que la iglesia coloquemos cada cosa en su lugar.
No estamos diciendo que el ayudar a los necesitados no es importante. Nuestra iglesia, particularmente en Venezuela, donde tenemos muchas necesidades, desde hace muchos años hemos tenido que lidiar con estas situaciones y tenemos en medio de nuestra iglesia un grupo que se encarga de atender las necesidades de misericordia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a velar a nuestros hermanos necesitados, ayudándoles quizás con una bolsa de comida, un medicamento, o sencillamente asesorándoles para que puedan usar sus dones y trabajar, ayudándoles a conseguir un buen empleo, ayudándoles a invertir en un buen negocio. Hay muchas maneras de ayudar. No solo ayudamos cuando damos una bolsa de comida, hay muchas otras maneras de hacerlo. Pero la Biblia sin duda alguna nos dice que hay que velar por el necesitado, pero nos dice que eso no es lo más importante. Es importante, mas no lo más importante. Y este texto nos indica eso. Y es aquí donde vemos el surgimiento histórico del ministerio diaconal. Y es importante destacar, como decía el pastor Sugel Michelén, los diáconos no surgieron únicamente como una ayuda para las viudas o a los pobres en general. De hecho, ni siquiera podemos decir, dice el pastor Sugel, que esta fue la razón principal por la que este ministerio fue establecido. Y él sigue diciendo, la motivación principal de la creación de este ministerio diaconal fue la de mantener a los apóstoles ocupados en lo que ellos debían estar ocupados, la oración y el ministerio de la palabra. Eso es muy importante. Porque nosotros podemos pensar que el ministerio diaconal surgió principalmente para ayudar al necesitado y que Dios diseñó un ministerio y creó este ministerio principalmente para ayudar al necesitado. Eso no es lo que muestra el contexto de nuestro pasaje. El contexto de nuestro pasaje nos dice que la motivación principal del ministerio diaconal fue la de seguir manteniendo ocupados los líderes de la iglesia en lo que realmente es importante. Número 1, la centralidad de la palabra de Dios y el ministerio de la oración. Y en segundo lugar, ayudar al necesitado. Hermanos, la predicación de la palabra de Dios no debía ser descuidada en aquel momento ni en nuestros días. Por cuanto se trata de un asunto vital para la preservación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia y para el fortalecimiento de la iglesia. Hermano, quita la palabra de Dios de una iglesia su centralidad. Yo no estoy hablando de alguien que se para en el púlpito a citar textos bíblicos y aquí y allá. Yo estoy hablando de alguien que se somete fielmente al texto bíblico, lo predica en su contexto, conecta esa realidad con el plan redentor y lo aplica a su congregación. Hace una buena exégesis y una buena contextualización del texto. Esa es una predicación bíblica. La palabra de Dios debe tener un lugar muy importante en la Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia y en la iglesia donde tú estás, porque es a través de la predicación de la palabra que la iglesia es preservada. Es a través de la predicación de la palabra que los miembros crecen, como lo declara Efesios 4, cuando nos da la razón de por qué Dios instituyó pastores y maestros. La palabra de Dios debe ocupar un lugar muy importante porque ella fortalece a la iglesia ante la lucha contra el pecado y ante las dificultades de la vida. Por eso los pastores deben ocuparse en trabajar fuerte, en preparar buenos sermones para la grey, escuchando buenos sermones también y considerando, pasando tiempo en estos textos. Que realmente cuando te acerques el domingo a tu iglesia, realmente tu alma pueda ser nutrida, puedas crecer y pueda ser fortalecida. No podemos brindarle comida chatarra a nuestros miembros, debemos darle alimento sólido de la palabra de Dios para que conozcan más a su Dios, para que atesoren más a Cristo como su mayor tesoro y puedan estar preparados para enfrentarse a la batalla que tenemos cada semana. Los puritanos decían que cada domingo, cada día del Señor, los miembros de la iglesia vienen a la iglesia a hacer mercado, a buscar provisiones para todo lo que tienen que enfrentar en la semana. Así que si les damos una palabra débil ante una guerra tan fuerte que enfrentamos, eso va a traer grandes repercusiones al alma de nuestros miembros. Pero hay una segunda parte de la propuesta y fue escoger a 7 hombres para encargarse de atender las mesas. Y este es el primer momento que vemos una división de funciones en la iglesia. La iglesia comienza a organizarse.
A veces pensamos que las demás organizaciones deben estar organizadas, tener una buena estructura, pero la iglesia no. A veces pensamos que el que va a servir en una carrera en lo secular debe prepararse y educarse, pero mis pastores no. A veces creo que los mismos cristianos menosprecian la propia obra del reino. Nuestro propio Dios nos ha llamado a capacitarnos y nuestro propio Dios nos ha llamado a organizarnos. La iglesia es una organización como cualquier otra, pero aún mayor porque ésta va a permanecer por la eternidad y tiene como su Señor y Creador a Cristo mismo, quien la compró por un alto precio de sangre. Y esta organización llamada Iglesia, la esposa de Cristo, nada más y nada menos tiene miembros, hombres y mujeres salvados por gracia, comprometidos con Jesús, tiene autoridades, pastores en medio de la iglesia, tiene diáconos en la iglesia, tiene normas en la iglesia, tiene reglas en la iglesia, tiene todo un manual que nuestro Dios nos ha llamado y su ley preciosa para seguirla, obedecerla y hacerla cumplir. Esta es una organización y tú haces parte de ella. Así que debes tenerle mucha estima, aún más que cualquier otra institución. Así que luego que se hace esa propuesta, demostrando que la motivación principal era mantener a los apóstoles ocupados en lo que realmente es importante a la iglesia, la predicación y la oración, y luego se crea este ministerio de tomar a 7 hombres con ciertas cualidades. Ahora que vemos el planteamiento y la problemática, veamos en tercer lugar las cualificaciones de aquellos que representaban la solución en la iglesia primitiva. Hechos 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto es interesante. Lo que estamos viendo aquí es sumamente importante. En una tarea muy simple, servir las mesas. Y algunos piensan que aquí se refiere de sencillamente servir las mesas, servir a los hermanos en lo que necesitaban, alimentos, etc. Y otros piensan que se trataba del asunto de la cena del Señor. Pero independientemente de lo que sea, sin duda alguna tenemos una tarea simple. ¿Puede haber una tarea más simple que servir las mesas? Pero a pesar de una tarea tan simple como servir las mesas, fue necesario escoger personas de buen testimonio ante los hombres y de un buen caminar delante de su Dios. Esto es increíble. Porque nosotros pensamos que en la iglesia podemos colocar a cualquiera en cualquier lugar sin importar si no tiene el carácter. Mire, pastor, pero él conoce muy bien su Biblia. Usted no ha visto su muro en Facebook. Ese hombre todos los días está publicando un mensaje teológico, incluso de los puritanos, increíble. Es más, se mete con los temas más controversiales que hay en la Biblia. Eso los estudia él o ella, puede ser hombre o mujer cristiana. Y por eso yo creo que está capacitado y está capacitado para servir a la iglesia. Hoy en día confundimos madurez con conocimiento. Sin duda alguna, para llegar a la madurez necesitamos tener conocimiento, eso es verdad. Pero no el que tiene conocimiento no necesariamente es una persona madura. Y esto es muy importante porque esta ha sido mi oración y la del pastor Rubén, que nosotros como miembros de esta iglesia podamos discernir esa realidad. Nos encanta levantarnos ídolos a todo momento y solamente nos basta que alguien muestre que tiene un poco de conocimiento para endiosarlo o para decir que por ese conocimiento que él tiene ya es una persona madura. No, hermanos, hay mucha gente que tiene muchísimo conocimiento y son las personas más inmaduras que hay y a veces ni siquiera son creyentes. Y tú dirás, ¿cómo es eso, pastor? Bueno, mira Judas. Estuvo de cerca con el maestro y nunca fue uno de los suyos. La Biblia lo llama el hijo de perdición. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Si alguien tiene mucha información de la Escritura, pero esta no es aplicada a su vida, en medio de la lucha con el pecado, en medio de las pruebas de la vida, sencillamente tú tienes una persona llena de información y nada más. Eso es lo que es esa persona, una persona llena de información y nada más. Nosotros deberíamos estar interesados más en eso. Alguien decía en estos días que el carácter del misionero, de aquel que vamos a enviar a plantar iglesias y hacer un trabajo increíble fuera,
Debe tener el mismo perfil de 1 Timoteo 3 que tiene un pastor. ¿Por qué el estándar tiene que ser menor para una labor tan gloriosa? De hecho, 1 Timoteo 3, donde se describe en el perfil de lo que debe tener un pastor u obispo, describe más bien un cristiano maduro. Quiere decir que en esas características de 1 Timoteo capítulo 3, todos deberíamos evaluarnos a ver si realmente hemos madurado, si realmente la palabra que hemos escuchado ha hecho algo en nuestras vidas. Yo no sé cuántos dones puedas tener tú, yo no sé cuánto conocimiento puedas tener tú, pero si eso no es aplicado en el momento de la lucha, en el momento que tú tienes que mostrar amor a tus enemigos, perdón, en el momento que tienes que comportarte de manera sabia, prudente y santa, si eso no se demuestra en estas situaciones, tú solo eres una persona llena de información. Así que, volviendo a nuestro texto, para tener una tarea tan simple como servir las mesas, es interesante el estándar que se pone. Y aquí se nos dan algunas cualidades de los diáconos, pero si vas a 1 Timoteo 3, se nos dan otros requerimientos más que se conectan con esta realidad. Así que sin duda alguna esto que vemos aquí implica que Dios estaba enfatizando la necesidad de cultivar el carácter antes de ponernos a trabajar para el reino de los cielos. Ahora mismo estamos estudiando nuestro discipulado de varones, los días martes, junto con un grupo de varones de nuestra iglesia, un libro que se llama Siervo para su Gloria, del pastor Miguel Núñez, que enfatiza la necesidad de ser antes de hacer. El carácter, a veces nosotros estamos enfocados en lo que hacemos, no estamos evaluando si tenemos el carácter para hacerlo. Pues Dios a lo largo de toda la Biblia ha enfatizado la necesidad de cultivar primero el carácter antes de ponernos a trabajar para su reino. Mire, hermanos, a lo largo de toda la Biblia vemos el mismo principio. Moisés pasó 40 años en el desierto y anteriormente había estado 40 años en el palacio del rey de Egipto. Dios comenzó a usarlo como su profeta 80 años después de haber nacido. Estuvo 40 años en la arena Moisés y bajo la dirección de su suegro. Esto sin duda alguna debe llevar a cualquier persona a la humildad. Esto muestra que necesitamos tiempo para formar el carácter, quizás no 80 años como Moisés, pero sin duda alguna esto nos enseña que primero se debe formar el carácter antes de trabajar para el reino de Dios. Si no, miremos otro ejemplo y es nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino, quien era la revelación, allí mismo encarnada, cuando Cristo vino tuvo que esperar unos 30 años para predicar su primer sermón. ¿Por qué? Porque su hora no había llegado. Y esto nos enseña que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Pensemos en el apóstol Pablo, uno de los hombres que Dios por gracia usó aún más para escribir la mayoría del Nuevo Testamento. Pablo esperó unos 7 años a partir de su llamado camino a Damasco para emprender su primer viaje misionero. Dios ha enfatizado, mis amados hermanos y hermanas, el carácter a lo largo de toda su revelación. Hermanos, escuchen bien, decía un siervo del Señor, el hombre de verdadero carácter no es definido por lo que dice o por lo que conoce, sino porque modela el carácter de Cristo en privado y en público. El mundo y nuestros hermanos necesitan ver el carácter de Cristo en nosotros. Allí podemos comenzar a hablar de madurez, no de perfección, sino de crecimiento. Vivimos en una generación impaciente que quiere hacer y hacer y hacer, pero no está dispuesto a sentarse a los pies de Cristo para aprender primero. Yo no estoy diciendo que te la vas a pasar toda la vida aprendiendo, pero sin duda alguna debes reconocer el orden de las cosas. Hay que ser antes de hacer. Estos hermanos de Hechos capítulo 6 necesitaban tener credibilidad porque representaban a Cristo y porque era la solución del problema. Noten que una de las características que se nos da a nuestro texto es que sean varones de buen testimonio. Debían tener un buen testimonio de afuera porque ellos iban a representar nada más y nada menos que a Cristo. Ellos eran embajadores de Cristo y también la solución del problema. Pero también dice Lucas que debían ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque un caminar en el Espíritu produce frutos del Espíritu. Pero también ellos, decía un siervo de Dios, debían tener sabiduría. Y es muy importante aclarar, mis hermanos, que sabiduría no es inteligencia.
La sabiduría bíblica es un entendimiento de la palabra de Dios y este conocimiento aplicado a la vida. Tú tienes una persona sabia cuando éste entiende las verdades de Dios y las aplica a su vida. Ahí tienes una persona andando en sabiduría. Se puede ser inteligente y no ser sabio. A pesar de una labor tan simple, si pudiéramos decirlo así, como servir las mesas, los líderes de la iglesia no rebajaron el estándar del carácter. Mantuvieron bien en alto la necesidad de tener el carácter. Y nosotros como iglesia debemos considerar lo mismo, el carácter. No debemos ser como esa generación impaciente e impulsiva que elige solamente basado en las apariencias, solamente considerando el conocimiento de los hombres, sin importar cómo vivan o cómo reaccionen ante las presiones de la vida. A veces es triste ver cómo jóvenes con tantos años en la iglesia pasan los años y siguen allí sentados. No se involucran a servir en medio de la iglesia ni son considerados. ¿Por qué? Porque su carácter se ha vuelto un tropiezo en sus vidas. A pesar de la ayuda que han recibido de sus pastores y hermanos, a pesar del conocimiento, a pesar del amor, a pesar de la paciencia, hermanos, nuestra falta de carácter se convertirá en un obstáculo para servir en el reino de Dios como Él quiere, o por lo menos en oficios como estos. ¿No quieres tú servir al Señor de esta manera? Yo quiero, una de las cosas que siempre anhelé era servir al Señor aquí, pero eso no fue de la noche a la mañana. Y sin duda alguna tú y yo debemos aprender de eso. Qué privilegio es servir al Señor, pero hay una necesidad muy grande de rogar al Señor que forme nuestro carácter. Y así llegamos al cuarto punto de nuestro texto. Hemos visto la problemática, el planteamiento de los discípulos y las cualificaciones de aquellos que representaban la solución. Ahora en cuarto lugar veamos la aceptación de la propuesta por parte de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 6, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro y al resto que tenemos en nuestro texto. La congregación demostró un espíritu sumiso, respetando la decisión del liderazgo de la iglesia. Qué importante es tener una congregación sumisa. Una congregación que obedece a sus pastores, quienes son la autoridad puesta en la iglesia, siempre y cuando ellos gobiernan y pastorean basados en la palabra de Dios. Mientras tus pastores no te pidan algo que te lleve a pecar contra Dios, tú tienes el deber de obedecerlo. Recuerda, la iglesia es una institución con reglas, un orden, tiene miembros, tiene una cabeza, una autoridad máxima que es Cristo y tiene autoridad que han sido puestas por Dios, que son tus pastores. Y la Biblia te llama a sujetarte a ellos, a honrarlos a ellos. Y aquí vemos un espíritu sumiso. En estos días veía un video de cómo la iglesia Grace Community Church ha estado apoyando al pastor John MacArthur en los últimos ataques que ha recibido en el estado de los Estados Unidos donde él se encuentra y su iglesia. Y eso me animaba mucho y me alegraba ver una iglesia cómo alentaba a su pastor, cómo lo apoyaba en medio de una situación difícil de tener que congregarse en estos días con gran oposición. Quiera el Señor que nosotros podamos seguir creciendo y aprendiendo esas verdades. Aquí tenemos una iglesia sumisa, una iglesia que entendía muy bien cuando Dios les dije, sujétense a sus pastores. Y ellos los estaban haciendo porque lo que los apóstoles estaban planteando no era algo que los llevaría a pecar contra Dios. La identidad de los escogidos, aquí tenemos a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timor, a Parmenas, a Nicolás, quien era prosélito de Antioquía. Pero también vemos algo aquí en la aprobación que hace la iglesia. Y es una dependencia total del Espíritu Santo. En el versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Esta primera ocasión en el Nuevo Testamento de imponer manos. Esto significaba la identificación y afirmación de la iglesia con estos hombres y el apoyo a su ministerio. Ancianos, diáconos y todos los que sirvieron en la iglesia primitiva fueron ordenados de este modo. Esto muestra la dependencia en el Espíritu Santo que la iglesia tenía. Y esto es muy importante para una iglesia. Nosotros no podemos depender de nuestros métodos. Nosotros no podemos depender de nuestros calendarios, de nuestras actividades. Hay gente que cuando ve que la iglesia se está quebrando empiezan a hacer actividades y nada funciona porque no es eso lo que fortalecerá y dependerá la iglesia.
o levantará a la iglesia, es la dependencia del Espíritu de Dios. Es eso lo que levantará y fortalecerá cada día trono de gracia y a cada una de las iglesias en nuestra nación. Es la dependencia del Espíritu Santo. Así que es esto lo que muestra esta iglesia, sumisión a sus líderes. Esto demuestra humildad. Y en segundo lugar, dependencia del Espíritu de Dios. Esto también demuestra humildad. En quinto y último lugar, veamos la bendición de Dios sobre la iglesia primitiva. Hemos visto la problemática, hemos visto el planteamiento, las cualificaciones, la aceptación de la iglesia. Y ahora veamos cómo Dios responde cuando la iglesia decide honrarlo. ¿Qué es lo que Dios promete hacer cuando su iglesia se compromete con su reino, cuando su iglesia se compromete con su verdad? Verso 7 de Hechos 6. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Ya aquí Lucas no puede ni siquiera hacer un conteo. Dice, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La organización de la iglesia, aquí en Hechos 6, liberó a los apóstoles para liberarse de la oración y de la palabra. Ellos pudieron enfocarse y dedicarse a lo que realmente era importante. Lucas cierra esta sección igual que ha hecho antes, observando el gran desarrollo de la iglesia. Y crecieron grandemente, se multiplicaban grandemente y crecía la palabra del Señor como resultado de liberar a los apóstoles para cumplir su ministerio principal. Si los apóstoles se hubieran enfocado en servir las mesas y dejando la centralidad de la palabra de Dios en segundo lugar, esto que tenemos en el verso 7 no hubiese sucedido. Porque Dios nos enseña que la palabra de Dios es lo más importante y la iglesia debe de hacer importante lo que Dios considera importante. Ellos se ocuparon de ello y se multiplicó la palabra de Dios. Y también como resultado se multiplicó la unidad de la iglesia. Y esto es hermoso, esto es precioso y de mucho ánimo. Y hay otra cosa que asombra nuestro texto y es que también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, abandonando el judaísmo para venir al cristianismo. Esto por supuesto no eran los sumos sacerdotes ni los miembros del concilio, sino una gran cantidad de sacerdotes rasos que ministraban en el templo. Quizá este dramático efecto del evangelio de los sacerdotes explique la oposición que pronto surgió contra Esteban, que vamos a predicar el próximo domingo. Quizás esto, cuando ellos ven que más sacerdotes vienen a la fe en Cristo, esto ocasiona más odio y más resentimiento contra la iglesia. Hermanos míos, nosotros vemos aquí un problema en el verso 1, pero vemos una solución y una gran bendición al final de este texto, porque el Señor honra a quienes le honran. Mientras tú no honres a Dios, no esperes la bendición de parte del Padre. Quiere el Señor que podamos ser una iglesia que le honra, sin miedo a nada, sin miedo a que nos corten la cabeza por ser cristianos, sin miedo a coronavirus, sin miedo a nada. Una plena, fuerte y sólida confianza en nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia así se requiere en Venezuela. Iglesias con una fe firme, con convicciones claras y sin temor a los hombres sino a Dios. Quiero dejar algunas aplicaciones en sus mentes luego de estudiar esta maravillosa porción del libro de Hechos. Lo primero que quiero decirles es que el diácono es aquel que en el nombre de Cristo, con propósitos y metas bíblicas, hace bien al necesitado y al afligido. El diaconado es mucho más que una agencia de beneficencia humanitaria, decía alguien. El diaconado, como bien ha señalado el pastor Eugenio Piñero, un gran hombre de Dios, dijo, es una expresión, hablando del diaconado, tangible del amor y la bondad de Dios que nos asegura que Él nos ama y que Él está comprometido en proveer para todas nuestras necesidades. Eso es lo que demuestra, esa es la razón teológica detrás del ministerio diaconal. Y así debe entenderlo nuestra iglesia, quienes estamos en el proceso de evaluar diáconos. Quiere el Señor levantar hombres de carácter en medio nuestro y con este espíritu de servicio y de ayuda al necesitado para poder aliviar el trabajo de nosotros como pastores, que es mucho, para poder nosotros seguir predicando la palabra de Dios. Mi segunda aplicación para ustedes, mis hermanos,
Esta doctrina del ministerio diaconal en Hechos 6, este evento que expusimos hoy, nos muestra la centralidad del ministerio de la predicación de la palabra para la existencia y la santidad de la iglesia. Mientras un púlpito sea débil, la iglesia está propensa a desaparecer y la santidad de la iglesia se verá en riesgo. Así que nosotros tenemos que entender que lo más importante es que tus pastores cada semana te den el alimento necesario. Es a través de la palabra de Dios que Dios se ha dado a conocer. Es a través de la palabra de Dios que conocemos el plan redentor. Es a través de la palabra de Dios que conocemos el ministerio del Espíritu Santo. Es a través de la palabra de Dios que podemos llegar a ser salvos. Es a través de la palabra de Dios que podemos crecer en santidad y ser conformados a la imagen de Cristo. Es a través de la palabra de Dios que podemos vencer en nuestra lucha con el pecado. Es a través de la palabra de Dios que podemos ser preparados y fortalecidos en nuestro peregrinaje en esta tierra mientras llegamos a nuestra patria celestial. Es la palabra de Dios la cual es viva y eficaz, la que convierte el corazón y alegra el alma. Por eso es la verdad más importante en la vida de la iglesia. Por eso la predicación de la palabra es el trabajo principal de tus pastores. Y tú debes velar para que ellos no descuiden esa labor. Tú debes encargarte de velar y orar para que ellos tengan el tiempo para preparar sermones, estudios bíblicos y tener tiempos de oración al Señor. El ministerio diaconal, mis hermanos, surgió, como dije antes, entre otras cosas, para que los apóstoles pudieran continuar ministrando la palabra de Dios al pueblo de Dios. Quiere el Señor que podamos tener pronto diáconos. Ora por eso, para que los pastores podamos aliviarnos de muchas cargas. Estos meses de cuarentena han sido difíciles para los pastores. Hemos tenido que hacer 1000 cosas nosotros y nos hemos sentido agobiados. Necesitamos diáconos. Necesitamos hombres que puedan apoyarnos en esta maravillosa labor. Hemos entendido que la palabra de Dios es lo más importante. Por eso tenemos discipulados con las mujeres, tenemos discipulados ahora mismo con los hombres, sermones de domingo, estudios de miércoles, talleres de consejería. Tenemos una academia de predicación expositiva donde estamos ayudando a pastores de diferentes denominaciones a interpretar y a predicar correctamente la palabra de Dios. Es por eso, porque creemos que la palabra de Dios es central. El diácono tiene como función distintiva, decía el pastor Sugel Michelén, hacer más fácil la obra del pastor en el púlpito. El diácono está llamado a hacer todo aquello que sea necesario para que el pastor pueda dedicarse sin preocupaciones al ejercicio de su labor ministerial. Tercera y última aplicación, mi hermano. Si queremos que nuestra iglesia continúe siendo fortalecida, no podemos permitir de ninguna manera que ninguna cosa nos aparte de esa labor de predicar y tener bien en alto nuestra iglesia, la predicación de la palabra de Dios. Debemos honrar la palabra de Dios, mis hermanos. Un hombre que no honra la palabra de Dios, no honra a Dios. Cada vez que nosotros nos resistimos a exponernos a la predicación de la palabra de nuestra iglesia, predicada por nuestros pastores, cada vez que nos resistimos a acercarnos a la palabra de Dios, estamos rechazando es a Dios mismo. Quien no honra a Dios, demuestra que no es hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, tu fin será la condenación. Dios quiere ver a su iglesia creciendo. Si una iglesia no crece, no es culpa de Dios. Eso quiero que lo entiendan. Dios está comprometido con el crecimiento de esta iglesia y de toda su iglesia. Cuando un niño que es bien cuidado por sus padres, no crece, no le hacen exámenes a los padres para ver qué está pasando, ¿verdad que no? Los exámenes se los hacen al niño. Es lo mismo cuando sucede en la iglesia. Si la iglesia no está creciendo, y con esto no me estoy refiriendo al número de miembros, qué bueno que pueda crecer el número de miembros en nuestra iglesia, pero se puede tener una iglesia multitudinaria, pero desnutrida, espiritualmente. Estamos hablando del crecimiento interno, de la imagen de Cristo en nosotros, que la persona de Cristo se vea formada en la vida de sus miembros. Así que si eso no está pasando en una iglesia, no tenemos que echarle la culpa a Dios, sino examinar qué está pasando en la vida de sus miembros y de sus líderes. Dios quiere que su iglesia se siga expandiendo en Venezuela y en el mundo, y le ayudará para que ese fin se cumpla. Su nombre será dado a conocer a toda costa, porque Él será fiel a sus promesas. Dios está bendiciendo a esta iglesia, porque ella se ha puesto a tono con Dios. Dios está bendiciendo a esta iglesia porque ellos decidieron honrar a Dios.
Dios está bendiciendo aquí a la iglesia apostólica porque ellos obedecieron a Dios. Queremos que Dios nos bendiga. Pongámonos a tono con Dios. Queremos que Dios derrame bendiciones sobre el trono de gracia. Obedezcamos a Dios. Honremos al Señor. Quiere el Señor que podamos ser una iglesia obediente, que considera la palabra como lo más importante, para que nuestro Dios y su evangelio sea dado a conocer a toda criatura. Porque es solo a través del evangelio, de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, a través del arrepentimiento y la fe, que los hombres pueden ser salvos. Dios los bendiga, mis amados hermanos.